Buenos y santos días a todos y todas. Le habla la reverenda Jacqueline Ponce, sacerdote jubilada en la Iglesia Episcopal. Eh, Hoy vamos a contemplar la Santa Palabra de Dios desde el libro de Génesis, versículo 25, del 19 al 34, y también San Mateo, el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 9 y del 18 al 23. Vamos a comenzar con una reflexión antes de entrar en detalle, en un poco más de detalle sobre las Santas Escrituras de hoy. En los últimos años, yo voy a decir como algunos 20 años de mi vida, me he concentrado un poquito más en cuidar de mis matas, de flores, de jardines, con mi esposo, Cheito. Y pues eh, hemos tenido varias experiencias a través de los años sobre, como todo el mundo que lleva adelante un jardín, sobre cómo cuidar cuando descuidamos, cómo se nos pone nuestro jardín cuando lo cuidamos bien, cuando le ponemos la atención necesaria, etcétera, etcétera. Les comienzo primero con una de las experiencias que vivimos en el campo de Maricao y el pueblo de Ensenada. Son dos climas muy diferentes. En Maricao, pues, hay mucha lluvia, hay aire más fresco y pues ciertas matas viven mejor allá en el campo. Muchas matas, muchas más matas que las matas que viven en una ciudad como Ensenada en Puerto Rico, que es bien seca, casi no llueve, bien calurosa. Y pues nosotros comenzamos, ¿verdad? Desde el principio a tratar desde que comenzamos a trabajar en la iglesia de Maricao, a tratar de traer un poquito de esa vida a Ensenada. Cheito, mi esposo, cada rato recogía semillitas de diferentes matas en Maricao y algunas raíces para ir preparando un jardín en nuestra casita de Ensenada, al fin de tener un poquito de la belleza de la naturaleza de Maricao, del campo, a el pueblo de Ensenada. Entonces, pues, poco a poco, según él iba sembrando, me iba enseñando cómo iba sembrando, porque yo no sé nada de sembrar, no sabía en esos momentos nada de sembrar jardines, y aún todavía tengo mucho que aprender por la falta de tiempo de yo cuidar jardines, pero poco a poco, pues, cada matita iba desarrollándose, cada flor iba levantándose. Todas las tardes mi esposo me llevaba al balcón, mira, para enseñarme, mira cómo está esta matita, mira el capullito que está saliendo por aquí, etcétera, etcétera. Entre las matas había una que trajo hacia nuestra casa y estaba en un rinconcito sin mucha atención, mientras otras estaban floreciendo en otro lugar de nuestra propiedad. Esta matita estaba como media olvidada por un rinconcito. De hecho, estaba en un lugar del balcón donde el sol la había quemado bastante constantemente. La habíamos creído en un momento dado muerta, ¿verdad? Al pasar más tiempo, pues junto a nuestro jardín, mi esposo tomó la mata aparentemente muerta y la movió hacia el lugar de las matas que iban floreciendo. Le dio con cuidarla de igual manera que las demás matas. Le dio la misma atención, la misma cantidad de agua, la misma cantidad de sol. A los pocos meses esa mata comenzó a crecer hasta el punto, ¿verdad?, de brotar las primeras y hermosas flores. La emoción que ambos sentimos al ver esas bellas flores nos entusiasmó tanto grandemente que seguimos cuidando y cuidando y dándole la atención necesaria. Nunca habíamos comenzado un jardín juntos. Era un nuevo entrenamiento especialmente para mí sembrar, porque mi esposo sabía un poco de todo eso. Pero yo no me había concentrado en nada de eso. Pues sembrar, aprendí
en el sembrar, vamos cuidando, contemplando, regocijándonos en lo que logramos después de cada esfuerzo. O mejor dicho, el esfuerzo que logró más mi esposo, pero yo unida a él contemplaba y me regocijaba al ver lo bonito que venía después de tanto esfuerzo. Hace un tiempo que tuvimos que quedar un tiempo en la montaña y bajamos los tiestos de todas esas matas al balcón donde estaba la original mata que se iba muriendo. Pensamos que si llovía, pues caía lluvia, porque no íbamos a poder bajar de la montaña, no íbamos a poder bajar por unos días. Pues pensamos que vamos a ponerlas ahí a ver si llueve un poquito y pues le echa agua. Nunca pensamos en que otra persona podía ayudarnos con esto. Simplemente queríamos el control de esas matitas nosotros a nuestra manera. Lamentablemente, cuando regresamos al quinto día, las flores que habían brotado de las matas habían muerto. Una detrás de otra se fue secando más y más hasta que murieron todas las matas. O para nosotros aparentaban muertas. Volvimos a intentar a cuidar de nuestro jardín, quedándonos más en Ensenada, cuidando lo que era de nosotros, protegiendo el ambiente de las matas. Y luego pudimos contemplar cómo podían volver a vivir, a florecer, a enverdecer la belleza de nuestro jardín. Las Santas Escrituras de hoy, del Santo Evangelio según San Mateo, nos lleva a una reflexión usando una parábola, ¿verdad? Jesús usa una de sus famosas parábolas para ayudarnos a entender cómo Él obra en nosotros, cómo Él obra en el mundo entero. Jesús usa la palabra del sembrador para hablarnos sobre algo que se puede interpretar la semilla, la cual sería Jesús, que viene siendo la palabra de Dios, ¿verdad? Jesús nos quiere instruir usando un ejemplo de nuestra vida diaria que podamos entender con las cosas simples de la vida. Pues vamos a ver esa escritura un momentito. Vamos a ver ese Santo Evangelio un momentito. Y vamos a ver exactamente qué es lo que dice el autor del Santo Evangelio según San Mateo sobre esta parábola. Aquel mismo día dice y esto lo encontramos en San Mateo 13, versículos del 1 al 9 y del 18 al 23. Aquel mismo día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del lago. Como se reunió mucha gente, Jesús subió a una barca y se sentó, mientras la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a hablarle de muchas cosas por medio de parábolas. Les dijo, un sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino, y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era muy honda, pero el sol al salir la quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio buena cosecha. Algunas espigas dieron 100 granos por semilla, otras 60 granos y otras 30. Los que tienen oídos que oigan. Escuchen pues lo que quiere decir la parábola del sembrador. Los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, fallan.
La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado y el amor por las riquezas los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto en ellos. Pero la semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen el mensaje y lo entienden y dan una buena cosecha, como las espigas que dieron 100, 60 o 30 granos por semilla. El Evangelio de nuestro Señor. Te alabamos, Señor. Se puede entender que existen diferentes maneras en que los oyentes responden a la palabra de Dios. Podemos oír palabra de Dios cada vez que nos unimos en la misa, mas unos se irán y evangelizarán basado en la interpretación que llevan en sus corazones, mientras otros se irán de la iglesia y no ayudarán a mantener la palabra de Dios viva en sus propias vidas ni en sus comunidades. Por otro lado, la parábola de la semilla puede estar hablando más allá sobre la misión de la iglesia. Si no cultivamos como cristianos, si no somos ejemplos de Cristo y por obra y palabra no hay misión, la iglesia no crece. Y no veremos florecer la vida del Santo Evangelio en nuestras vidas y comunidades como debe de ser. Como así nosotros al dejar nuestras matas, Cheito y yo, en el jardín y irnos para otro lugar y no dejar otra persona a cargo que siguiera cuidando de nuestra siembra. No habrá fruto. Para sembrar un jardín, primero esperamos ver qué es lo que esperamos del jardín. Escogemos lo que visualmente deseamos contemplar. Tal vez serán los colores de las matas, los colores de las flores. Luego comenzamos, como mi esposo, a sembrar las semillas o hasta trasplantarla de raíz en otro tiesto. Contemplamos que la semilla se vea saludable, que la raíz tenga vida, si es que trasplantaron de la manera correcta. Luego la ponemos en un lugar que le dé sol, que le dé agua. Le echamos esa agua si no ha llovido. Nosotros mismos entonces la cuidamos con agua. Y la vamos contemplando día a día. La protegemos de todo lo que pueda destruirla. Así la palabra de Dios. Como cristianos estamos llamados a llevar el Evangelio a otras personas, la palabra de Dios en Cristo Jesús, a todos los que nos rodean y protegerla para que no sea destruida por las maldades, las maldiciones, los malos deseos de otras personas. Nosotros estamos llamados a proteger esa palabra. Mas no podemos apartar nuestros ojos y nuestro cuidado de ellas. No podemos dar la espalda y pensar que la semilla dé buen fruto sin nuestro cuidado constante. Es nuestra responsabilidad estudiar palabra de Dios, llevarla a nuestros corazones, pedir Señor dirección espiritual para entender su palabra y llevarla a otro. Esa es la misión de la iglesia. Cada uno aquí presente tiene la responsabilidad por medio de nuestro pacto bautismal de sembrar esa palabra santa en todo aquel que cruce nuestro camino, de alguna manera, no en palabra verbal como la que estamos hablando, que es necesaria, pero más importante, vivir la palabra, ser ejemplo de esa palabra para otras personas. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de sembrar, amar, cultivar la palabra de Dios en la comunidad que nos rodea. Debemos fortalecerla cada día con nuestra entrega al servicio de Dios, al servicio de los enfermos, de los moribundos, de las personas más necesitadas, de los más que sufren, las personas que se sienten solas. Ahí nosotros debemos de estar presentes en acción y ser palabra de Dios para los demás. Debemos de proteger esa palabra con nuestros actos, exaltarla con firmeza y ser testigos de ella ante la sociedad que nos rodea. Esto lo logramos cumpliendo con nuestro pacto bautismal. Proteger la palabra de Dios, esa santa semilla, es luchar contra las tentaciones de abandonarla, rechazar el mal y abrazar el bien.
Que esa palabra brote como aroma de flor en nuestro jardín. No podemos abandonarla, pues no veremos la flor florecer. Esa flor que es la iglesia de Dios. No podemos esperar que el pueblo siga a Cristo si lo que sembramos no es en concordia ahí con la palabra de Dios. Si nuestras acciones no reflejan esa palabra de Dios. Sembrar palabra santa en los corazones es vivir en el Espíritu Santo de Dios, en tener vida y dar vida al que vive en las tinieblas por el pecado. La mata que mi esposo sembró sufrió por nuestra negligencia. La flor murió porque no seguimos dándole el amor y el cuidado que necesitaba. Nos alejamos y no seguimos cuidando como era necesario cuidarla. Mas sin embargo, qué asombro y qué belleza cuando volvimos a tomar la batuta y ahí seguimos cuidando la mata que teníamos, las matas que teníamos en aquel jardín, porque fueron todas que se nos llegaron a morir o casi morir. Así que les invito a reflexionar en esta santa palabra de Dios, a pedirle a ese Padre Celestial que nos siga guiando en el camino y nos abra el camino a ver dónde se necesita que yo lleve palabra de Dios a los demás. Sigan bendecidos en el nombre de Cristo. Amén.